La siguiente es una palabra de fe que fortalecerá su vida y le traerá sanidad, dirección y victoria. Este es un mensaje del ministerio Mi Familia Vive. Bienvenidos. Vamos con la palabra de hoy. Esta palabra la he titulado Estamos llegando a nuestro futuro con Dios. Estamos llegando a nuestro futuro con Dios. ¿Quiénes vieron la película Volver al Futuro? Fabio es de esa época, no venga a decir que no, y Liliana. Zairo también, Carlitos, Volver al Futuro, ¿no lo vieron? Con Michael Fox, Angélica también, Graciela. Volver al Futuro, Regreso al Futuro se llamaba. Pues lo primero que sucede cuando usted y yo nos convertimos es que el Señor nos muestra el futuro. Nos muestra el futuro. Cuando José se convirtió, ¿qué fue lo que el Señor le mostró? El futuro. ¿Qué le mostró? Que era un gobernador. Y luego devuelve la cinta, la película, y lo devuelve y lo deja en el punto cero. Y ahí empieza el drama. Bueno, empieza el drama, no empieza el proceso. Porque Dios te muestra el final, pero no te muestra el proceso. Porque si te mostrara el proceso, te desanimas. Es como si yo les muestro unas arepas, yo hago arepas y les muestro arepas. Entonces, o están servidas, bien organizaditas, con queso, con champiñón, en fin. Catalina aquí es experta en arepas. Y yo muestro allá, pero después devuelvo y mire cómo se hacen las arepas. Entonces se muestra todo el proceso. No dice, no, yo lo que quiero es arepas. Pero el Señor dice, pero yo también quiero que veas y hagas todo el proceso. Entonces, de alguna manera, Dios nos muestra el futuro y ya nos tiene. De hecho, la Biblia dice, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya está la reserva en el reino de los cielos. Luego, ¿qué es lo que el Señor dice? Ahora entonces yo te vuelvo al punto donde tú estás, tienes que usar tu fe para llegar a lo que ya te mostré. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, lo normal es que uno empiece a tener visiones y sueños. Si usted no tiene visiones y sueños, significa no ha estrenado su espíritu, porque Dios nos dio un espíritu nuevo, que hay que empezar a estrenarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se estrena? Cuando lo llenamos. Si usted mira en Juan 20, la Biblia dice que el Señor Jesús sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahí les dio una nueva naturaleza, le quitó la naturaleza de pecado y les da la naturaleza espiritual. Y luego les dice, antes de ascender, le dice, ahora vayan a Jerusalén y no se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo. Y uno dice, pero si ya lo habían recibido, ¿cómo así? Es que hay dos experiencias. Número uno es cuando yo recibo el Espíritu Santo y viene a vivir en mí. Pero la segunda experiencia es cuando el Espíritu Santo viene a vivir sobre mí. En cualquiera de las dos experiencias, que las dos son necesarias, lo primero que el Espíritu Santo nos va a mostrar es el futuro. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando todo el tiempo. ¿Es para qué? Para el futuro. De hecho, si usted mira el libro, desde Génesis Dios nos está mostrando el futuro. Desde Génesis se mostró que vendría la crucifixión del Señor Jesús. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y luego dice que ella te herirá, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Está hablando, ¿quién hirió en la cabeza a quién? Cristo hirió en la cabeza a la serpiente, a Satanás, ¿cierto? Y él le hirió en el calcañar, significa, fue acá, pero fue algo temporal porque fue una separación con Dios para nuestro beneficio. Entonces, desde Génesis se muestra que vendría el futuro. Luego en Éxodo se muestra que venía el futuro. Y luego empezamos a ver, obviamente en los libros, también en los salmos se muestra, hay unos salmos que son futuristas o son proféticos, pero en los profetas se muestra la venida de Cristo. Daniel no solo muestra la venida de Cristo, muestra el final, muestra partes del rapto, muestra hasta la segunda venida. ¿Cómo se llama eso? El futuro. Como dijo Gaviria, bienvenidos al futuro. Usted y yo estamos muy cerca ya de estar llegando a ese futuro que usted concibió cuando recibió a Cristo. Entonces, por eso el Señor no está interesado en recordarle su pasado, porque su pasado ya quedó borrado. Su pasado ya quedó borrado, el Señor lo compró, para que usted no siga hablando del pasado. Ahora el Señor dice, quiero que te enfoques en el futuro, en el aquí, ahora y en el allá y entonces. Vas a empezar a avanzar hacia esa línea. Por eso el título es ese. Estamos llegando a nuestro futuro con Dios. ¿Quiénes se alegran por eso? Porque ya estamos llegando a la parte final. Cuando usted saca una reserva y usted llega al hotel, usted tiene, si no conocía ese hotel, usted tiene expectativas, ¿cierto? Uno dice, saqué una reserva en Panamá, una reserva en San Andrés. Entonces
Entonces uno va y dice, ¿cómo será eso? De pronto usted lo vio algo por YouTube, ¿cierto? Pero ya usted lo va a ver en directo. Usted y yo no hemos ido a las calles de oro, ¿cierto? En la Nueva Jerusalén. Pero usted ya se ve allá, ¿o no? Aleluya. Yo me veo hablando con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro y preguntándole cositas que yo digo, wow, eso no lo dice la Biblia, pero yo quiero hablar con ellos. Entonces, estamos enfocándonos al futuro. Y vamos a mirar Primera de Crónicas 12:32 para que entendamos algo que es clave en nuestra vida. Primera de Crónicas 12:32. Aleluya, esto lo empezamos a ver en el ayuno, los que vinieron el jueves. Primera de Crónicas 12:32. Y dice que el rey David iba a ir a la guerra y empieza a reclutar a los varones para que vayan a la guerra. Y empezaron a llamar de todas las tribus. De todas las tribus empezaron a llamar a los varones. Y entonces llaman a esta tribu, los de Isaacar, de los hijos de Isaacar. Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces, 3 características que tenía esa tribu. Número 1, entendidos en los tiempos. Número 2, sabían lo que Israel debía hacer. Y tercero, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. O sea, ellos eran unos guías para los otros. Cuando uno no entiende los tiempos, de repente uno se manda un 31 a buscar tiquetes aéreos a la medianoche, o por ahí faltando una hora. Le van a sacar todo el dinero del mundo. O va a preparar cosas cuando no es. O sea, es tiempo. En el mercadeo lo llaman el timing. Hay que conocer el timing. Este es el tiempo. Gente que dice, por ejemplo, el gobierno tiene que tener un timing. Dice, si sale en este momento así, no, les vamos a subir impuestos y todo, mejor dicho, la rechifla y la tomatina, porque este no es el tiempo para subir impuestos ni nada. Lo mismo sucede, uno tiene que tener esa sensibilidad y ese entendimiento de los tiempos. Y ellos sabían cuáles eran los tiempos de ir a la guerra, los tiempos de sembrar, los tiempos. Entonces, eso era una cosa impresionante. Las mujeres muchas veces saben el tiempo, o a veces no lo saben, porque justo el marido llega, está viendo televisión y todo, y ella se para al frente. Entonces significa que tampoco a veces conoce los tiempos. El hombre llega cansado todo y ella quiere hablar y resulta que ese no es el momento, ese no es el tiempo. Entonces nosotros tenemos que entender los tiempos con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a entender los tiempos? Si para entender los tiempos yo tengo que entender la novela completa, ¿cierto? Para entender la Biblia yo tengo que irme al libro de los comienzos. ¿Dónde arrancó el problema con Satanás? Porque yo no puedo hoy tener a Satanás a la raya, ejercerle autoridad, si yo no sé dónde empezó el problema y cuál es el problema. Es como cuando uno llega a la mitad de una película, uno queda desorientado, ¿quién es el malo? ¿Y ese por qué? ¿Y por qué ese ruido? Y todo grita. Y uno llega a la mitad y queda más perdido, como cuando un perro se cae de un trasteo. Perdido, entonces queda uno perdido. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir al libro de los comienzos, ¿cierto? Alguno, se me hubiera caído el labrador o algo. Entonces, ¿de dónde arranca el problema? ¿Y cómo está hoy la situación? ¿Cierto? ¿De dónde arrancó la caída del hombre? ¿Por qué la carnalidad? ¿Por qué todo eso? ¿De dónde viene? ¿En qué momento estoy yo y para dónde voy? Porque el Señor nos muestra todo. Génesis, pero también hay un Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo lea el Apocalipsis y mire qué va a pasar. Porque ahí me está mostrando cortos del final de la película. Ya el Señor me da unos destellos, unos vislumbres de qué es lo que yo voy a mirar. Y cuando a uno, es como cuando en el examen le dan a uno algunos puntos claves del examen, digamos de lo que le van a preguntar. Entonces me imagino, Daniel, ¿sí? Si tú estudias medicina, entonces algún maestro, algún profesor, no, es que en el examen, esto es clave para el examen. Entonces uno, esto es clave para el examen, me voy a enfocar en esto. Pero cuando uno no tiene ni idea, ahí sí es más complicado, ¿cierto? Pero el Señor ya nos dijo qué cosas vienen. Nos dijo que viene un rapto, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Qué es el rapto? Cuando Cristo viene por su iglesia. No va a ser contacto con la tierra, dice que nos reuniremos con Él
en el aire, en las nubes, en la gloria de Dios, y seremos tomados y nos iremos con Él. Pero nos habla del orden. Primero, Cristo, las primicias, o sea, lo primero que resucitó Él. Luego los que murieron en Cristo serán resucitados, y los que habremos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego iremos con Él para dos eventos que hay en el cielo. El tribunal de Cristo, y luego estaremos en las bodas del Cordero. Pero también dice de unos eventos que van a pasar aquí en la tierra. Entonces yo necesito entender que esto ya se había anunciado en la Biblia, que ya hay una parte que viene desde el Génesis. Pero hay personas que no están entendiendo. Si yo no entiendo lo básico, no voy a entender lo más complejo. Entonces, personas que no han entendido lo básico, que es congregarse, por ejemplo. La Biblia dice, no dejando de congregarse, y más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿por qué es importante digamos, la fe corporativa, la oración corporativa? Porque la fe potencia, cuando estoy orando, se aumenta. La Biblia dice, 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Sí es clave orar individualmente, pero es clave orar en equipo. Porque es una unción poderosa que Dios va a derramar cuando estamos orando todos, cuando estamos alabando al Señor. Entonces, necesito entender elementos claves para esa venida. ¿De dónde venimos? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento estoy yo de la historia de la iglesia? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios demanda que yo tengo que hacer en este tiempo? Porque yo puedo ser pasivo y decir, sí, por ahí dicen que el Señor va a venir. ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? ¿Qué va a ser calificado respecto a un creyente? Si yo no tengo ni idea qué va a ser calificado, no dice como entrar a un examen. Alguna vez una señora que estaba con nosotros a propósito en un grupo familiar, recuerdo que llevaron a todos los del grupo, en algún momento una familia muy querida que estaba con nosotros, lo citaron a la embajada porque estaban pidiendo la visa en equipo, en familia. Y justo llamaron, fue a la abuelita para que fuera a hablar con el cónsul. No tenía ni idea. Ella es de Boyacá, por allá como de Tasco, yo no sé, no, de Boyacá, por allá donde es Fabio, el papá de Fabio. Y la viejita, yo no, ni idea, o sea, no tenía ni idea. Entonces la idea es que usted sepa que va a haber cosas que van a ser calificadas en el tribunal de Cristo. No es salvación, porque finalmente la gente cree que el tribunal de Cristo es para calificar salvación. Después de que usted se ha ido en ese vuelo, no lo van a devolver. Gloria a Dios. O sea, lo primero es tiquete en ese vuelo, el rapto. Estando allá no lo devuelven. Lo que se va a calificar allá son recompensas. Las coronas. Pero si usted no se ha ganado ni un perro con un chorizo en la mano, no tiene coronas. Porque la idea es que usted tiene que orar por otros, compartir con otros, ganar a otros, hacer algo. ¿Sí me entiende? Entonces, eso nos anima a nosotros a decir, wow, yo sé, el apóstol Pablo dijo que había terminado la carrera, dice, por lo demás me voy, para que el juez justo me dé la corona a mí, y no solo a mí, sino a todos los que esperan también su venida. Y siempre habla de su venida, y eso es maravilloso entenderlo. Entonces, estos de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Nosotros somos llamados a entender el tiempo que estamos viviendo, pero no solo entender el tiempo, sino qué pasa cuando yo llegue al tiempo futuro al que Dios me está llevando, cuando yo me encuentre con Él, cuando Él me diga, bueno, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué va a ofrecer? O sea, ¿cuáles son los frutos? Y empieza la calificación. Yo no tenía ni idea. Que se nos quite que no tenemos ni idea, porque nosotros sí tenemos que ofrecer. Amén. Bien, entonces, la clave de todo es conocer la palabra. Vamos a mirar Hechos 8:26. Esta escritura es poderosa. Hechos 8:26. ¿Qué hace el mundo? El mundo cree que todos se van para el cielo. Y muchos, hay cosas locas. No es que mi mamá ahora se volvió un angelito. Mi mamá, entonces uno dice, hay una mutación espiritual, es como loco, eso es peor que esas películas de Transformers. ¿Cómo se llama la de que uno que tenía como cáncer? Keanu Reeves, creo que se llama. Matrix. Entonces allá uno dice, no, la abuela entonces ahora es un ángel volador y todo, y me va a ayudar. Pues cosas locas. ¿Por qué el mundo piensa eso? Porque no tienen la palabra. Y la exposición de las palabras alumbra y da entendimiento espiritual. Porque la fe no es ciega, la fe no es bruta, la fe tiene fundamento, la fe tiene una base eterna que está escrita en la palabra de Dios. Veamos Hechos 8:26, que es la historia
del apóstol Pablo contándonos aquí qué sucedió. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién está hablando allí? No, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién está hablando según ese texto? Un ángel está hablando. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? Era un diácono, era un servidor. Era un servidor. ¿Cómo arrancó él? Repartiendo mercados. Porque en el mundo espiritual, para con Dios, el tema, lo importante no es qué título tengo yo, sino qué hago. Estaba trabajando. No dice el súper, no sé qué, era Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Dios tiene inteligencia? Sí. Le dio la dirección exacta y le dio una misión. A veces creemos que Dios es como Dios le da unos ataques de cosas y como que Dios es incomprensible, hace unas cosas locas. No, Dios es muy sabio. Allí le está dando una tarea a Felipe a través de un ángel. Entonces él se levantó y se fue. ¿Quién se levantó y se fue? ¿El ángel o Felipe? Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué libro estaba leyendo? Isaías. ¿Quién estaba leyendo? El etíope eunuco. ¿De dónde venía? De Candace. ¿Y dónde quedaba Candace? En Etiopía. O sea, él era judío, él era ya cercano. No, imagínense, un extranjero venía a adorar a Jerusalén. Eso es una perla, eso es tremendo. Porque era un hombre que no era judío. Uno dice, bueno, el judío tenía la inclinación de adorar, pero este venía, y porque venía atraído por algo del Señor, venía a adorar. Pero en realidad él no podía adorar por una sencilla razón: no había nacido de nuevo. Espiritualmente no podía conectarse con Dios, pero Dios mira hacia el corazón. Tremendo. Entonces vamos a mirar. Y el Espíritu dijo a Felipe, segunda instrucción. El ángel le sigue hablando, ¿ahora quién le habla? Ahora le habla el Espíritu Santo a Felipe. ¿Y qué le dice? Acércate y júntate a ese carro. ¿Será que Dios está interesado en que gente reciba lo espiritual? ¿Qué es lo que Dios estaba viendo? La sed y el hambre de este etíope eunuco. Dijo, el hombre, por curiosidad como sea, el hombre llegó a la iglesia, empezó a adorar, y fuera de eso se va leyendo el profeta Isaías. Dice, este hombre tiene un corazón para mí tremendo, vamos a ayudarle. Veo la sed y el hambre. Cuando alguien tiene sed y hambre, Dios se va a asegurar que sea saciado. Es el requisito, que sea saciado. Allí vemos entonces que ahora el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Verso 30, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Mis queridos hermanos, la clave no es leer la Biblia, es entenderla. La clave no es leer la Biblia, o sea, ya es un error no leer la Biblia, peor, porque si no se lee la Biblia, no vendrá el siguiente paso, que es entender. Entender. La idea no es leer, porque hay muchos que leen la Biblia pero no la entienden. Y yo no la puedo leer simplemente porque sí, porque cuando usted no tenía a Cristo, no tenía el Espíritu Santo, no la entendía, ni yo tampoco. ¿Cuándo empezó a venir el entendimiento? Cuando nacimos de nuevo. Pero hay un nivel más profundo y es cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para poder entenderla. Porque mientras no la entienda, no voy a actuar en ella. Será un Dios incomprendido, un Dios sombrío, un Dios indeterminado. Y yo digo, no, pues me da lo mismo esto que lo otro. Y por eso la gente no entiende por qué adorar al Señor, por qué levantar las manos, por qué abrir la boca, por qué postrarse uno, por qué danzar, por qué hacer lo que uno hace. Y recuerde que el entendimiento tiene que ver con entender. Entiende uno el tiempo, entiende, el Señor dijo, no entienden los tiempos y las sazones. Eso está, dice, solo en el corazón del Padre. Pero hay cosas que Dios nos las está revelando a nosotros. Entonces necesitamos entender por qué la Biblia. Porque el etíope eunuco estaba leyendo Isaías, pero quedó groggy, no tenía ni idea. Porque hay que leerlo. Porque la Biblia, digamos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo.
Y hay cosas del hebreo que usted y yo no tenemos ni idea porque no estamos viviendo en esa cultura. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego, pero yo por ejemplo no conozco Grecia, la Grecia de esa época. ¿Qué necesitamos? Ir allá o mirar cosas que fueron escritas en ese contexto y poder traerlas a tiempo presente. Por eso se necesita alguien que le explique. El otro venía del África, a una cultura judía, no tenía ni idea, no tenía por qué entenderlo, pero estaba esforzándose por aprender y Dios dijo, a esos es que yo quiero ayudarles. Aleluya. Seguimos mirando entonces que le dijo en el verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora, noten que fue guiado por el Espíritu Santo, porque él pudiera ir a las malas a una parte, decirle, venga, le explico, es que no, a las malas no va a ser. El Señor ya tenía preparado el corazón del etíope eunuco. Y cuando el Señor prepara el corazón es más fácil ir a compartir a otros, van a recibir el testimonio, van a recibir una enseñanza, van a entender, porque el Señor ya ha preparado ese corazón. El Señor ha tocado ese corazón, por eso hay que ser guiado por el Espíritu Santo. No en todos lugares usted puede compartir el testimonio de su vida. Aleluya. Pero el Señor es el que hace el trabajo. ¿Qué era lo que hacía el otro? Caso. Obedientes. Vaya allá, listo, hay que ir, acérquese, me acerco, pregunto. ¿Quién es el que hace la obra? ¿El Señor o el hombre? El Señor a través del hombre. Aleluya. Sigamos mirando, verso 32. Este pasaje de la Escritura era el que leía. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Tremendo. Hambre y sed por Dios, le está preguntando a Felipe. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Aleluya. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si no se enseña la palabra de Dios, no vendrá el entendimiento. Pero lo primero es que hay que tener la palabra.